Los índices de embarazos adolescentes en Cuba aumentan de forma preocupante. Este incremento ha provocado que en los últimos tiempos las autoridades cubanas hayan hecho un llamado multisectorial para atender lo que califican como un serio problema social y de salud. El embarazo precoz tiene múltiples detonantes, no solo se trata de falta de conocimientos de la salud sexual y reproductiva entre los jóvenes, también tiene que ver con aspectos sociales y comunicativos sobre el tema, por lo que las acciones en el trabajo preventivo y la educación sexual deben incrementar en los medios de prensa y también en cada una de las comunidades cubanas. ¿Cómo se comporta el embarazo adolescente en las diferentes regiones del país? ¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno? ¿Son las regiones urbanas o rurales las más afectadas? Bueno, estas y otras preguntas sobre el tema debatiremos hoy en Buen Cubano. Para ello me acompañan en el estudio la doctora en Ciencias Demográficas y periodista Dixie Edith Trinquete. Muchísimas gracias, Dixie. Bien, adelante. Muchísimas gracias, Dixie, por acompañarnos en el programa. También se encuentra con nosotros la doctora en Ciencias Médicas y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia, Laurelena Albaré. Muchísimas gracias. Encantada. Nosotros atenderemos este tema hoy, el embarazo adolescente en Cuba. Quédese junto a nosotros en los próximos 27 minutos de programa. Comenzamos el debate en Buen Cubano. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y le comienzo preguntándoles, el embarazo ya definitivamente es un problema y constituye una de las principales preocupaciones en la adolescencia. ¿Por qué se considera como un problema de salud? Bueno, claro que es un problema de salud porque es un problema, en la adolescencia todavía no se ha alcanzado la capacidad ni biológica, ni psicológica, ni social, o sea, se está creciendo y desarrollando, por lo tanto, no es el momento ideal para que exista un embarazo. Profesoras, les pregunto ahora, ¿este problema de salud dónde es que se reporta con mayor incidencia en Cuba? A ver, primero a mí me gustaría, en línea con lo que comentaba la profe anteriormente, comentar que sí es un problema de salud, pero sobre todo el embarazo adolescente es un problema social. Y sacarlo del contexto de la salud es muy importante, porque como decimos, quienes estudiamos el tema, cuando la muchacha embarazada llega al sistema de salud, ya está embarazada. Hay todo un proceso anterior que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, que tiene que ocurrir antes de que eso debute como un problema de salud. Por tanto, a nosotros nos gusta posicionar el embarazo adolescente como un asunto grave que hay que tener la mayor atención, la máxima atención sobre él, pero sobre todo como un asunto que es social y que involucra la actuación de todos los espacios de la sociedad, la familia, las comunidades, los entornos educativos, los espacios donde socializan incluso en términos de recreación las adolescentes y los adolescentes, y eso es muy, muy importante. Con relación a la incidencia en el país, es importante tener claro dos ideas. Uno, que es un fenómeno que ha ido creciendo. O sea, si bien se había logrado en las décadas de los 80, 90 disminuir el embarazo adolescente en Cuba, en los últimos 10 años ha tendido al crecimiento y además a un crecimiento sostenido. Y sobre todo, no solo en cuanto a las tasas de comportamiento por cada 1000 muchachas adolescentes, sino en cuanto a lo que representa con relación al resto de la fecundidad del país. O sea, cada vez más, cada año, crece más el aporte que las adolescentes hacen a la fecundidad total del país, y eso es algo que no es menor. Y si bien hace unos 10 años se podía hablar de concentración de embarazo adolescente en la zona oriental fundamentalmente, eso ya no es exactamente así. Hoy hay embarazo adolescente en todo el país, se manifiesta de maneras diferentes, con características, con diferenciales diferentes de acuerdo a territorio, de acuerdo al lugar donde ocurre, pero se ha extendido por todo el país. O sea, ya no se puede hablar de que haya una zona que concentra el embarazo adolescente, aunque sin duda los mayores números, las mayores cifras se reportan en la zona oriental.
Profesora, ¿y existe un rango de edad predominante en las adolescentes que quedan embarazadas o van desde, o no? Profe. Bueno, sí, hay un rango que es entre 15 y 18 años, pero cada vez se están viendo que van disminuyendo ese rango de edad, que es lo más peligroso todavía, porque están más cerca de la niñez. Sí, así es, y la estadística lo está diciendo. O sea, el núcleo grande se concentra de 15 a 19 años, pero ya se están reportando de 12 a 14, cada vez un poquito más. Y usted le decía que es un problema social, y entonces esta es mi próxima pregunta. ¿Cómo influye ese entorno social en este fenómeno? Bueno, el entorno social, o sea, lo que decía la profesora, nosotros no podemos vivir aislados en un mundo biológico, por así decirlo. Es el entorno, y igual que cuando una persona es sana, ahora se habla mucho del esposoma, que hace tiempo era las relaciones con el medio ambiente, y el esposoma son todas las circunstancias que no son genéticas, que influyen en la vida de un ser humano, y ahí están las partes individuales, el estilo de vida, las horas de sueño, la alimentación, la recreación, la comunicación, más el esposoma, digamos, colectivo del medio ambiente, que también influye. Entonces, esto es un problema social e integral de todo. Y entonces hay que hacer un esfuerzo mancomunado, como decía la profesora, de todas las entidades, desde la voluntad política que existe en nuestro país hasta el último en la comunidad, para que esto pueda ser un programa bien efectivo de promoción y prevención, sobre todo, del embarazo. Y cuando hablamos de embarazo adolescente, usualmente solo pensamos en la madre, pero muchas veces son parejas adolescentes, en algunas ocasiones, luego hablaremos de otros fenómenos, los que quedan embarazados. Entonces es un impacto para ambos. ¿Cuál es ese impacto que puede traer para un adolescente o para adolescentes asumir esa responsabilidad? Mira, en Cuba se da un fenómeno interesante, que es que cuando el embarazo ocurre entre dos adolescentes, es común que ese adolescente no asuma esa responsabilidad. Son las familias quienes dirimen lo que va a pasar con ese embarazo adolescente, y muchas veces los muchachos, los padres, se quedan al margen de la decisión tanto de tener el embarazo, o sea, tener el bebé, como no tenerlo. Es como la familia de la muchacha, en el mejor de los casos, asume esa responsabilidad, y a veces el muchacho ni siquiera se entera de que iba a ser papá. O sea, esa es una manera de ver el fenómeno. Cuando sí se enteran, sin duda es muy complicado, porque ahí la profe me podrá ayudar mejor, pero hay un tema de desarrollo de la personalidad que creo que en los varones es más lento. Por tanto, se fracturan proyectos de vida, para ambos, por supuesto, pero ese proyecto de vida en el varón puede tener características particulares que no tienen la hembra. Y yo creo que también tiene que ver con una socialización de género. A las muchachas se les ha preparado desde que son niñas para cumplir determinados roles y estereotipos sexistas, pero para eso no se preparó a los varones. Entonces ahí hay como una diferencia de cómo impacta ese hecho a ellas y a ellos, que es bien particular. Les propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Cuando regresemos, seguiremos hablando sobre el embarazo adolescente en Cuba. Usted quédese junto a nosotros. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Regresamos de la pausa y seguimos hablando sobre el embarazo adolescente en nuestro país. Nos quedamos hablando sobre esa responsabilidad compartida que a veces los adolescentes no están preparados para asumir cuando se habla del embarazo y de las responsabilidades que conlleva, profesor. Sí, claro.
Indiscutiblemente, si las muchachas no están preparadas, los varones mucho menos, por lo que explicaba la profesora. Y entonces un poco que hay que empoderarlos. Hace un tiempo hemos hecho algunos estudios sobre la responsabilidad del adolescente varón frente al embarazo de su pareja. Y realmente los porcientos más importantes, ellos decían que no sentían responsabilidad. Hay que empoderarlos de que ellos también forman parte de ese embarazo, porque sin el adolescente varón o sin el varón no puede haber embarazo. O sea, si falta esa parte de la pareja, no hay embarazo. Entonces hay que empoderarlos, hay que trabajar con ellos, que también se sientan responsables de lo que sucede. Y se da también otro fenómeno en esto del embarazo precoz o el embarazo en la adolescencia, y es cuando la muchacha es la adolescente, pero entonces la pareja masculina es un adulto. ¿Cómo se da este tratamiento cuando sucede de esta manera y por qué se puede dar este fenómeno que quizás es más en tendencia? Mira, eso es complicado. Una de las principales ganancias del Código de las Familias, y no necesariamente de las que más se visibilizan, fue esa decisión de poner la edad límite para el matrimonio a los 18 años. Y eso tiene mucho que ver con eso que tú comentas. Lo que pasa es que eso no evita que haya relaciones de pareja entre muchachas menores de 18 años con hombres mayores, porque eso solo está funcionando para el matrimonio o el reconocimiento legal de la unión, pero tú puedes vivir en pareja sin pasar por ese acto legal de reconocimiento. Entonces, si bien es un paso importante porque está visibilizando a nivel social y a nivel político que hay una barrera y que por debajo de 18 años estamos hablando de matrimonio infantil, o sea, si bien ya eso está en la ley y está mandando un mensaje que es de capacitación y de educación a la sociedad, tenemos el fenómeno de esas relaciones de niñas con hombres que las superan a veces hasta en 20 y en 30 años. Eso es algo que nos están diciendo las investigaciones en el CEDEN, y además es un espacio donde están propiciándose situaciones para la ocurrencia de múltiples formas de violencia, que pueden ir desde violencias que implican la privación de la autonomía de esas muchachas, autonomía económica, autonomía para estudiar, autonomía profesional, pero también violencias que tienen que ver con maltrato físico, violencias de género explícita, maltrato psicológico, privaciones de múltiples tipos, y es un escenario además que está transcurriendo con poca atención social. O sea, yo creo que ahí hace falta, esa es de las cosas que nosotros estamos, el trabajo que hace el CEDEN con los observatorios demográficos en todas las provincias y municipios, uno de los focos rojos grandes que estamos poniendo es en que cada territorio, los observatorios demográficos de cada territorio, investiguen cuál es su situación particular con relación al embarazo adolescente. Sobre este observatorio quería preguntarles cuáles son las principales investigaciones que ya se han levantado. ¿Qué dicen estas investigaciones sobre el embarazo? A ver, los observatorios demográficos son espacios donde se articulan muchos especialistas de la academia bajo la conducción de los grupos de atención a la dinámica demográfica de los gobiernos, pueden ser a nivel municipal, a nivel provincial, para aportar insumos para el diseño de política. ¿Qué nos están dando? Lo que estamos conversando aquí. Nos están hablando de un fenómeno en crecimiento que tiene particularidades según el territorio. Nosotros nos estamos encontrando, por ejemplo, en zonas de la región oriental, muchos embarazos adolescentes que tienen que ver con estas uniones de las que estábamos hablando, dispares en términos de edad, pero también nos estamos encontrando con embarazos adolescentes que tienen que ver con socializaciones de muchachas adolescentes con hombres jóvenes, pero con hombres jóvenes que no residen permanentemente en el territorio, que vienen de manera eventual a trabajar, o estamos viendo también embarazos que ocurren entre muchachas y muchachos, compañeros de aula de una secundaria, que están montándose sobre procesos de comunicación y de información en educación de la sexualidad deficitarios o casi inexistentes. Por supuesto, un espacio de país
en términos de recursos económicos, que no podemos ignorar que con un gran déficit de anticonceptivos ahora mismo disponibles, al alcance, fáciles de encontrar. O sea, hay un tema de acceso también a medios anticonceptivos que no está facilitando el asunto. Pero hay, yo creo que lo más complicado del fenómeno del embarazo adolescente, según lo que nos están diciendo las investigaciones, es que no está ocurriendo igual en todas partes. Por tanto, eso requiere investigaciones contextuales con enfoques de interseccionalidad, porque además sabemos, por ejemplo, que hay mayor incidencia de embarazo adolescente en muchachas negras y mestizas que en muchachas blancas. Por tanto, ahí hay una serie de elementos que hay que investigar con lupa y que hay que investigarlo según el contexto concreto en el que están ocurriendo. Exactamente, y también no solo los problemas sociales, aunque inciden por supuesto, pero ya luego que está ese embarazo, está demostrado también que es uno de los principales, este embarazo precoz es uno de los principales riesgos de muerte materna o de consecuencias luego para ese bebé que nace, profesora. ¿Cuáles son estos principales problemas de salud para la madre y el bebé de un embarazo tan precoz? Sí, bueno, hay afecciones o problemas para la madre y para el bebé, como usted dijo. Están las consecuencias puramente biológicas o médicas, como pueden ser las hemorragias, los abortos, las infecciones, la infertilidad y hasta la muerte, por decirle, más otros trastornos que pueden ser hasta trastornos metabólicos que queden, la hipertensión arterial. Y para el bebé, que también hay que estudiarlo, porque estas muchachas que no están preparadas y que todo se desarrolla en un contexto biopsicosocial, como hay que enfocarlo, muchas veces los partos son prematuros, o sea, antes de tiempo, los bebés no alcanzan el peso que deben tener, hay retardo en su crecimiento, pueden tener malformaciones congénitas también, porque hay que recordarse que en la adolescencia empieza el inicio de los hábitos tóxicos con la iniciación de bebidas alcohólicas, otras veces las drogas, y esto puede incidir en malformaciones que tengan esos bebés, además de todo lo físico, los traumas que pueden tener esos niños después a través de su vida, porque son unos niños que están criando a ese nuevo ser. De esas consecuencias psicológicas hablaremos luego de esta segunda pausa en nuestra conversación. Usted recuerde que si quiere sumarse al debate o proponer nuevos temas para nuestro programa, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu y también a través de nuestras redes sociales. Seguimos nosotros acá en el programa conversando del embarazo adolescente luego de la pausa. Seguimos hablando en nuestro programa del embarazo en la adolescencia, que trae problemas, con problemas no solo de salud, sino también social, como ya habíamos dicho en el debate, y usted se quedaba conversando de esos problemas físicos y también hablaba de los problemas psicológicos que puede traer para la adolescente o los adolescentes y el bebé que nace luego por esta prematura concepción. ¿Cuáles son estos problemas, profesora? Bueno, desde el punto de vista psicológico se pueden ver diferentes trastornos mentales, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, hasta ideas suicidas. Pero además está la baja autoestima, porque a estas edades se está desarrollando el cerebro, el pensamiento, y entonces estas muchachas se ven apartadas de su grupo, de su entorno educativo, las deserciones escolares. Aunque hay leyes que apoyan estas cosas, muchas veces estas adolescentes no vuelven o se demoran mucho en reincorporarse al programa educacional,
Y para los bebés también trae problemas por lo que decía, porque son niñas criando niños. Y generalmente, o sea, pueden tener pareja, como se ha hablado aquí, que a lo mejor le llevan muchos años y están sometidas a esta violencia de género, por así decirlo, pero a lo mejor son madres solteras que no tienen el apoyo de la crianza del padre. Entonces estos niños también tienen sus trastornos, reciben maltrato, pueden tener retrasos educacionales por estos maltratos psicosociales. Y también está el aspecto económico. Son muchachas que no tienen una independencia económica, por lo tanto el sustento económico es deficitario. Profesora, ya hablábamos de todo este entorno social y de la labor mancomunada de las instituciones. Precisamente, ¿cómo se realiza esa asesoría a las instituciones educativas, a autoridades de los gobiernos y otros actores de la comunidad en los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva? A ver, en el ámbito de la política de atención a la dinámica demográfica, que es la que trabajamos desde el CEDEN, el embarazo adolescente tiene prioridad, aunque no es, aunque no constituye un objetivo particular, uno de los 4 objetivos esenciales de la política está incorporado en el objetivo dedicado a la fecundidad y además se atiende con particular atención, valga la redundancia. Y eso se puede ver en los debates de la propia Comisión de Atención a la Dinámica Demográfica, donde el tema vuelve a salir una y otra vez, porque realmente es algo que preocupa y que está ocupando a las autoridades en el país. Lo que pasa es que yo creo que hay espacios que necesitan ser potenciados, que necesitan ser mejor aprovechados. Nosotros tenemos fracturados los procesos de educación integral de la sexualidad. Hay programas de educación integral de la sexualidad aprobados en el país que no se están aplicando o no se están aplicando como debieran, que han tenido fallas en su implementación. Y este es un asunto que empieza por ahí. Hay una labor de los medios de comunicación que nos toca, que tampoco está haciendo todo lo integral o todo lo atractiva que debiera, sobre todo porque hace falta una identificación de cómo llegar a esas adolescentes para que ese trabajo de educación y de comunicación sea realmente eficaz. Nosotros ahora mismo no tenemos estudios consistentes de cómo recepcionan las adolescentes y los adolescentes los mensajes, cuáles son las vías por las que tenemos que llegar a ellos. A veces la televisión no es suficiente para hacer ese trabajo de educación y de comunicación que hace falta, porque nuestras adolescentes y nuestros adolescentes muchas veces no ven televisión. A veces hay que explorar otras herramientas. Estoy pensando en herramientas vinculadas a las tecnologías de la información y comunicación, y ese es un trabajo que no estamos haciendo suficientemente. También yo creo que hay un espacio, y la profe me podrá complementar, pero yo creo que hay un espacio también de cómo diversificar los accesos en el sistema de salud para que el acceso sea en la medida en que esa adolescente lo necesita y no el que tradicionalmente tenemos concebido, que muchas veces no está siendo todo lo efectivo que necesitamos. Yo creo que hay procesos comunitarios de atención a este asunto que hay que rescatar, procesos de formación en las comunidades, de formación a las familias. Cuando yo era una adolescente, las escuelas hacían escuelas de padres para las madres y los padres, para formar también en este tipo de asuntos. Eso es algo, esos son espacios que hemos perdido, yo creo, como formadores desde las comunidades. Y yo creo que por ahí va todo un trabajo que hay que hacer, que nos toca hacer, porque realmente el problema es un problema grave. Profesora, ¿cuál es su opinión al respecto? No, ha sido muy completo lo que ha dicho la profesora, pero bueno, es rescatar espacios. Y rescatar espacios a veces no puede ser los espacios que creemos los adultos, ¿no? A lo mejor sí, bueno, en las escuelas se puede dar la atención de la educación sexual, pero rescatar espacios recreativos para ellos y que ellos sean los que dicten esas necesidades que tienen ellos, porque lo que pasa muchas veces es que los adultos, desde la visión del adulto, queremos arreglar esa situación y hay que escuchar mucho a los adolescentes, hay que escuchar cuáles son sus necesidades, dónde quieren tener esos espacios. No puede ser un consultorio donde todo el mundo los esté observando y la muchacha venga a solicitar un anticonceptivo y entonces la adulta que está muy prejuiciada esté mirando y esté comentando, ¿no? Tienen que ser
espacios adolescentes donde ellos puedan comunicar todas sus necesidades y hacer una buena promoción y prevención de la salud y del embarazo adolescente y escucharlos mucho a ellos. Efectivamente es un trabajo mancomunado desde diversas instituciones de nuestro país, desde la familia, la comunidad, el Ministerio de Salud Pública, las instituciones educativas, muchísimos sectores involucrados en lograr una comunicación efectiva y una promoción de la educación sexual integral para los adolescentes. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos en el debate en Buen Cubano. Definitivamente es necesario articular esfuerzos y sumar a las familias para promover en los más jóvenes una educación sexual integral. El embarazo en la adolescencia repercute negativamente sobre la salud integral de la madre e hijo. Además, puede limitar su futuro desarrollo profesional. El cuerpo no está maduro ni física ni psicológicamente para cargar con esta responsabilidad, por lo que es calificado como un problema de salud pública y una verdadera tragedia social. Nosotros volveremos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.